Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Ahí tenemos una parte de cuando nuestro Señor estuvo en la cruz, al comienzo de ese sacrificio. Bueno, como todos sabemos, ahora la cristiandad va a comenzar a celebrar la Semana Santa, ¿verdad? La semana grande de la cristiandad, aunque la cristiandad en general cada uno la celebra a su manera. Y es propio de que nosotros también nos acordemos de la obra del Señor Jesucristo, de la muerte de Cristo, porque según sus propias palabras, su sangre se derramaba para remisión de pecados de muchos. ¿Nos acordamos? No de todos. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bueno, pues el Señor está pidiendo aquí y nos tiene que servir de ejemplo, como todas las cosas del Señor. Él nos dice: ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y Pedro nos dice que sigamos sus pisadas. Así que el Señor también en la cruz nos está dando a nosotros ejemplos de cómo hemos de actuar. Y el Señor dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes iban a ser perdonados? ¿O quiénes pueden ser perdonados según lo que dice toda la Escritura? Si no tenemos en cuenta este pasaje, en la Escritura está claro que para que una persona sea perdonada, tiene que arrepentirse de sus pecados y depositar su fe en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero como hay tanta ignorancia en el día de hoy acerca de ese tema y de este pasaje en particular, quiero decir 2 o 3 cosas, aunque sea de forma telegráfica. Porque esto que está diciendo el Señor no contradice la enseñanza de toda la Escritura, evidentemente, ¿no? No podemos decir: bueno, pues es mejor ser ignorante, porque si ignoramos todo, entonces seremos perdonados. Esa no es la enseñanza de la Biblia. Pues digo que algunas cosas en plan telegráfico, en plan muy breve. En primer lugar, nos podemos preguntar: ¿por qué no perdonó el Señor aquí a aquellos y le pidió al Padre que perdonara? Cuando en los evangelios tenemos que en más de una ocasión al Señor le trajeron a una persona, a un paralítico, y el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados. Y eso dio lugar a problemas, porque algunos dentro de sí decían: este está blasfemando. Y el Señor, que conocía el corazón de las personas, nos acordamos de ese pasaje, le llegó a decir: que es más fácil decir tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda, ¿no? Y era más fácil decir tus pecados te son perdonados. Entonces el Señor dice: pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Así que el Señor podía perdonar pecados, y aquellos que le escuchaban tenían claro que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces, ¿por qué el Señor aquí encomienda el perdón al Padre? Y decimos: porque según sus palabras, Él ya no estaba en la tierra, estaba suspendido sobre la tierra, y estaba ocupando el lugar de los pecadores, y como tal, no podía perdonar pecados. Él dice: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, pero cuando fue levantado para atraer a todos hacia sí mismo, él estaba tomando el lugar de un pecador. No podía él por sí mismo perdonar sus pecados, perdonar los pecados, porque él estaba arrastrando o llevando los pecados de todo su pueblo. Y de aquí sacamos la conclusión evidente de que ningún hombre que es pecador puede perdonar pecados, porque si no lo hizo el mismo Señor cuando estaba llevando nuestros pecados, como cualquiera puede arrogarse ese derecho, ¿verdad? Algunos dicen que sí, que pueden perdonar los pecados. En segundo lugar, hablo de que el Señor dice aquí: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, los pecados de ignorancia no necesitan arrepentimiento para con Dios y fe en el Señor Jesucristo. ¿No necesitan los pecados de ignorancia sacrificio de expiación? Y la Biblia nos dice en el libro de Levítico que también los pecados de ignorancia que cometían los jefes, que cometía el pueblo, una vez que se les mostraba, necesitaban un sacrificio de expiación. Así que el no conocer la ley, eso es lo que dicen las leyes de nuestro país, ¿no?
el desconocimiento de la ley no exime la culpa cuando la infringe, ¿verdad? Tú puedes ir con el coche a 140 por la carretera y no saber que no se puede ir más que a 100 porque no has visto el cartel o porque tú no sabes lo que significa ese cartel, pero si te pillan, tú tienes que pagar una multa, ¿verdad? El desconocimiento de la ley en cualquier país normal no exime la culpa cuando se quebranta. Bueno, pues, y además el Señor también dijo, recordaréis en el Evangelio de Lucas, que cuando comparó dos siervos, uno que sabía la voluntad de su Señor y otro que no sabía la voluntad del Señor, y dijo, cuando aquel siervo que hizo lo malo sin saber la voluntad del Señor recibirá pocos azotes, y el que hizo lo malo sabiendo cuál era la voluntad del Señor recibirá muchos azotes. Así que el Señor nos dice, el que no sabe mi voluntad será perdonado, sino dice, recibirá menos azotes. Es lo que hacen los jueces en cualquier juicio, ¿verdad? Hay circunstancias agravantes y hay circunstancias atenuantes. Así que no por ignorancia el pecado es perdonado. Tercera cosa, ¿qué ignorancia es la que el Señor está haciendo aquí referencia? ¿A qué ignorancia? Porque he leído que unos se burlaban. La conciencia de la persona, cuando uno está actuando mal, los soldados le escarnecían. El otro le decía otra cosa. Eran ignorantes del mal y de las burlas que estaban haciendo. Y decimos, no. Entonces, ¿qué ignorancia era la que el Señor aquí, a qué ignorancia está haciendo referencia? Y la única posible es que nadie sabía, excepto los suyos, y tampoco lo tenían muy claro, que estaban crucificando al Señor de gloria. Eso nos dice Pablo. Entonces, la ignorancia era que no sabían quién era la persona que estaba siendo crucificada. Otro apartado más. El Señor dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Parece que el Padre tiene que perdonar porque aquellos no sabían lo que hacían, ¿verdad? Pero la partícula porque no siempre tiene un matiz causal, sino también un matiz explicativo. Os lo digo con un par de frases para que lo entendáis. Nosotros podemos esta mañana entrar por ahí y decir, el suelo está mojado porque ha llovido. ¿Cuál es la causa de que el suelo esté mojado? Decimos que ha llovido, ¿verdad? El por qué es la causa y el suelo está mojado es la consecuencia. Pero hemos de entender las palabras del Señor aquí. Padre, perdónalos, tienes que perdonarlos porque ellos no saben lo que hacen. Y decimos, no siempre es así. Porque la partícula porque tiene carácter explicativo también y en muchos lugares de la Escritura aparecen. En otro lugar, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, ahora sigo con el ejemplo, pero en el Evangelio de Juan el Señor dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. La misma construcción. El Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. ¿Significa eso que el Padre ama a los creyentes por causa de que los creyentes amen al Señor? Y decimos, no, está explicando, porque si no, seríamos amados por el Padre por obras. El Padre nos ama desde antes de que nosotros amemos a Cristo. ¿Lo tenemos eso claro? Con el ejemplo de antes, si yo digo, ha llovido porque el suelo está mojado. Antes he dicho, el suelo está mojado porque ha llovido. La causa es que ha llovido. Pero si digo, ha llovido porque el suelo está mojado, no estoy diciendo que la causa de que haya llovido es que el suelo esté mojado. Lo que estoy es explicando, ha llovido, debe de haber llovido porque estoy viendo una evidencia que es que el suelo está mojado. ¿Veis la diferencia? Entonces no podemos entender que la causa del perdón que pide el Señor no es la ignorancia. El Padre, porque entonces, ya digo, sería mejor que todo el mundo fuera ignorante. Y entonces si todo el mundo es ignorante, todo el mundo se salva. Entonces, ¿cuál es el significado? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué es lo que nos está mostrando aquí el Señor con su ejemplo para que hagamos también los creyentes? Pues ¿sabía el Señor que nadie puede ser salvo sin arrepentimiento y sin fe? ¿Lo sabía? Él mismo comenzó predicando así, ¿no? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y sabía el Señor que el Padre, por medio de su Santo Espíritu, es el único que puede dar a las personas arrepentimiento y fe? Nadie puede arrepentirse por sí mismo, nadie puede tener fe por sí mismo. En el libro de Hechos se nos dice que Cristo fue levantado para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados.
Así que Jesucristo, sabiendo eso, no puede estar pidiéndole al Padre que perdone los pecados porque son ignorantes, sino que Él está diciendo, y digo, ese es nuestro ejemplo, pues más o menos es como si dijera, Padre, perdónalos, es decir, que esto que están haciendo, que ya es mucho, están matando al Señor de gloria, no sea un impedimento para que tú en tu gracia puedas tocar sus corazones, para que tú les des arrepentimiento y fe y algún día puedan ser salvos. Esa es la única explicación válida con la Escritura y lo único que nos sirve de ejemplo para nosotros. Es el mismo caso que Esteban. Esteban, cuando estaba siendo muerto apedreado, sabéis que dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, sabía que Dios exige para no tener en cuenta pecado arrepentimiento y fe. Entonces, ¿estaba Esteban pidiendo algo que era imposible para Dios? ¿Le estaba pidiendo al juez de toda la tierra que hiciera que se saltara su propia justicia y perdonara? Y decimos, no. Esteban está diciendo lo mismo que el Señor. Padre, aunque estos me están apedreando, no les tengas en cuenta este gran pecado para que eso sea un impedimento para tu gracia, que tu gracia también pueda llegarles a ellos. Así que esa es la explicación de los dos pasajes. Y repito, el Señor nos da ejemplo para que sigamos sus pisadas. Es lo que dice el mismo Señor en Mateo capítulo 5, que oremos por nuestros enemigos y que le hagamos el bien a los que nos maldicen o nos persiguen. ¿Cuál es el mayor bien que podemos hacer a un incrédulo que pueda o no ser enemigo nuestro? Y el mayor bien que podemos hacer es, Padre, perdónalo. Pero entendiendo lo que decimos, Padre, perdónalo, que es lo mismo que decirte, Padre, ten misericordia de esta persona, toca su corazón, llévalo al arrepentimiento y la fe, porque es el único modo en que tú puedes perdonar. Así que esa es la lección, y eso es lo que nos dice la Escritura de principio a fin, que los cristianos estamos llamados a tener siempre disposición a perdonar, siempre, sea cual sea el daño que se nos haga. Pero una cosa es que tengamos disposición a perdonar y otra cosa es que podamos decir te perdono si la persona no se ha arrepentido verdaderamente. Disposición siempre, pero no podemos otorgar perdón siempre, porque el Señor tampoco otorga perdón siempre.